Buenas, en este último video del tutorial del perro salchicha vamos a terminar de tejer el cuerpo. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Bien, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, nos deberían quedar 12 puntos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 6 veces, nos debería quedar 18 puntos. Bien, ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 6 veces, nos debería quedar 24 puntos. Bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 medios puntos, un aumento, repetimos 6 veces, nos debería quedar 30 puntos. Bien, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 21 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos deberían quedar en total 30 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 21. Hice un cambio de color, pero esto es opcional. Justo me quedé sin gris, así que decidí hacerle como si fuese un buzo, un suéter. Eh, bueno, bien, en la vuelta número 22 vamos a hacer 20 medios puntos, 6 aumentos y 4 medios puntos. Nos debería quedar 36 puntos. Bien, desde la vuelta número 23 hasta la vuelta número 29 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos debería quedar 36 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 29, ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 5 medios puntos, 6 cadenas, nos salteamos 14 puntos y hacemos 17 medios puntos. Nos debería quedar 28 puntos.
Bien, en la vuelta número 31 hacemos un medio punto en cada punto, nos debería quedar 28 puntos. Bien, en la vuelta número 32 vamos a hacer 4 medios puntos, después vamos a hacer una disminución 5 medios puntos. Esto vamos a repetirlo 3 veces y después terminamos la vuelta haciendo una disminución y un medio punto. Nos deberían dar en total 24 puntos. Bien, en la vuelta número 33 vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución, repetimos 6 veces, nos debería quedar 18 puntos. Bien, en la vuelta número 34 vamos a hacer un medio punto, una disminución, repetimos 6 veces, nos debería quedar 12 puntos. Bien, y en la última vuelta, la vuelta número 35, vamos a hacer 6 disminuciones. Bien, cortamos el hilo y cerramos y vamos rellenando. Después vamos a continuar haciendo el cuello y ya casi tendríamos listo el cuerpo. Bien, y ahora para el cuello vamos a arrancar saltándonos los dos primeros puntos de este lado. A ver si ahí se ve. Que serían este y este. Y ahí vamos a empezar en el siguiente. Hacer 11 medios puntos, 2 disminuciones, 4 aumentos y 2 disminuciones. Nos debería quedar en total 23 puntos. Bien, en la segunda vuelta del cuello vamos a hacer 2 disminuciones, 6 medios puntos, 2 disminuciones, 7 medios puntos y una disminución. Nos debería quedar en total 18 puntos.
Bien, en la tercera vuelta vamos a hacer una disminución, luego vamos a repetir lo siguiente 3 veces, un medio punto, un aumento, continuamos haciendo 2 medios puntos y vamos a repetir 2 veces un medio punto, una disminución. Nos debería quedar en total 16 puntos. Bien, en la vuelta número 4 vamos a levantar una cadena, vamos a girar y vamos a hacer 5 medios puntos invertidos. En la vuelta número 5 vamos a levantar de vuelta una cadena, giramos y hacemos 5 medio puntos. En la sexta vuelta vamos a hacer un medio punto, una disminución, 8 medios puntos, una disminución, 6 medios puntos, nos debería quedar en total 17 puntos. Bueno, acá siempre hay que tener en cuenta que como hicimos 2 filas para arriba, ahí tenemos que contar también que hay un punto en los costados. Y entonces ahí debería quedar de esta manera. Y la última vuelta, que es la vuelta número 7, vamos a hacer un medio punto, una disminución, 3 medios puntos, un aumento, 3 medios puntos, una disminución, 5 medios puntos. Nos debería quedar en total 16 puntos. Ahora cortamos, dejamos un hilo largo para coser y bueno, hay que rellenar bien para que quede lo más prolijo posible. Bien, ahora les voy a mostrar más o menos cómo coser las partes. Bueno, la cola ya la cosí, como verán, tiene que quedar casi recta. Entonces más o menos la posiciono entre la vuelta número 2 y la 4, o sea que es bien cerca del anillo mágico. Y bueno, la coso para que quede, a ver si se ve, que para que quede lo más en el medio posible. Bien, ahora con la pata de atrás lo que hago es lo pongo bien cerca de la cola y como verán está a la altura de esta separación donde empieza el cuello. Bueno, más o menos ahí, esa sería la altura. ¿Cómo hago yo? Lo coso todo de esta manera, así, para que quede bien. Me falta hacerlo de la otra parte todavía, del otro lado. Después la parte de adelante, la patita, me fijo acá que esté cerca más o menos donde hicimos la separación entre el cuello y el pecho.
Bueno, ahí es donde me guío para posicionar. Lo que hago también es lo paro, que bueno, no lo puedo mostrar bien, y más o menos me fijo de que quede en casi la misma altura, porque después cuando coloque las otras dos me va a quedar, lo puedo dejar parado el perrito. Bueno, y la cabeza, como lo cosí, es desde las orejas, o sea, desde las orejas hacia atrás. Y quedaría ahí. Hay que fijarse bien de que quede bien en el medio para que no quede como chueco, nada más. Bueno, hay que rellenar bien, cerrar. Bueno, así es como queda mi perro salchicha terminado. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.